Recibo un cordial saludo, instructor Serpas. Mi nombre es Daniel Isaí Marroquín Sarceño. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador, actualmente cursando la carrera de Ciencias Jurídicas. En esta ocasión tengo la oportunidad de dirigirme a usted para realizar la actividad que se nos ha sido asignada con respecto al tema, el Iter Criminis de la materia de Derecho Penal 1. Y pues básicamente quisiera iniciar este video hablando un poco sobre qué significa el Iter Criminis o cuál es su definición. Y hay que entenderlo primeramente como su definición lo dice, es el camino del delito. Básicamente este aspecto estudia lo que viene a ser al individuo y cómo se genera desde su mente hasta la consumación un acto ilícito o una conducta atípica. En este sentido, quisiera iniciar hablando y enfatizando en que el Iter Criminis se divide en dos fases muy importantes. La primera es la fase interna, que inicia básicamente con la ideación del delito. Es decir, que esta fase interna inicia desde la mente del individuo a cometer un delito como tal. Entonces, en esta ocasión tengo la oportunidad de dirigirme y mencionar y exponer el caso de la tarea escrita que ya previamente hemos entregado. En mi caso fue un fraude bancario y comienza relatando que un individuo de aproximadamente 30 años que reside en el domicilio de Apopa, llamado Jason Marroquín, él se encarga en el que este individuo se encuentra en la penosa situación de no tener los recursos para seguir pagando, en este caso, su hogar. Y es aquí en donde podemos identificar la primera parte de la fase interna del Iter Criminis, en donde Jason Marroquín piensa y tiene una idea de cómo poder conseguir dinero para, en este caso, pagar su domicilio, ya que no tiene prácticamente trabajo, no vive con nadie, no tiene esposa, no tiene hijos y se ve en la penosa situación de conseguir dinero, pero no de una manera lícita o derecha, sino que todo lo contrario. En este sentido, él viene y se pone a meditar en cómo conseguir dinero. Y en este caso piensa en cometer un fraude al Banco Cuscatlán. Y se imagina la gran suma de dinero que puede ganar al cometer este delito. Hasta entonces podemos enfatizar que se concluye la etapa de la ideación del Iter Criminis en la fase interna y continúa con la segunda fase. En esa forma podemos concluir con esta etapa e iniciar la otra, que es la etapa de la deliberación, siempre de la misma fase interna, en donde el individuo comienza a planear cómo concluir o cómo realizar el crimen o el delito. En este sentido, este individuo de 30 años llamado Jason Marroquín, después de idear cómo consumar el delito, es decir, cómo conseguir las sumas de dinero, comienza a investigar las formas en las que puede cometer el fraude bancario. Y en esta forma comienza a investigar cómo poder obtener datos personales de suma importancia de otras personas para de esta manera conseguir el dinero que él necesita. Como de esta misma manera también planea cómo vulnerar el sistema bancario, en este caso de la agencia Cuscatlán. De esta forma comienza él a formar un plan y a idear una manera de cómo poder obtener datos personales, tanto como PIN, contraseña, números de tarjeta, que son claves para poder concretar el delito como tal. Es allí donde termina la fase interna del Iter Criminis. De esta forma también no podemos olvidar la tercera parte de la fase interna, como lo es la realización ya como tal, que es la fase de la resolución, en donde en este caso el individuo llamado Jason Marroquín, después de haber planeado siempre en su fase interna, es decir, en la mente, cómo hacer el delito, esta vez se propone a realizarlo. Se hace pasar por la agencia de banco, engaña a las personas, obtiene sus datos y
comienza a ver la manera de cómo extraer el dinero como tal. Teniendo ya los datos en concreto de las personas a las cuales les va a vulnerar y les va a robar, en este caso su dinero, pues decide hacer las transferencias de las cuentas de las víctimas a su cuenta propia. Y es ahí donde después de esto inicia la fase en donde se exterioriza la acción atípica, el delito o el crimen. Y es la parte de la consumación. Una vez el individuo tiene todo preparado y tiene todos los elementos fundamentales para poder cometer el delito y concretar el crimen, pues decide robar. En este caso, Jason Marroquín, al tener todos los datos importantes, transfiere grandes sumas de dinero a sus cuentas personales, obteniendo así y dando el resultado de víctimas a gran escala que han sido engañadas, a las cuales se les ha robado su dinero sin ninguna justificación. Es allí donde Jason Marroquín concreta el crimen y de esta forma se finaliza lo que es la fase externa del iter criminis. De esta forma se consuma lo que es el delito que, tipificado en la ley salvadoreña, en el Código Penal de nuestro país, podemos encontrar que recae en un delito de estafa. Está en el artículo 215 del Código Penal. De esta forma doy por concluida el tema del iter criminis en conjunto y adaptado al caso que yo presenté en la tarea anteriormente realizada. Así que muchas gracias, espero sea de mucha utilidad el material que ha sido expuesto en esta ocasión y un cordial saludo, estimado instructor, y muchas gracias a todos.